Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con las tautologías y con las contradicciones. Como en videos anteriores trabajamos qué era una tautología y una contradicción, en este video nos dedicaremos a resolver algunos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. En este primer ejemplo lo que me pide es determinar si la proposición corresponde a una tautología o a una contradicción. Y la proposición que me están dando es como la vemos acá. Tenemos P o Q o la negación de P o Q. Entonces, para poder determinar si es una tautología o una contradicción, tenemos que utilizar lo que son las tablas de verdad. Tenemos nuestra proposición. Y al igual como lo hemos venido trabajando, para hacer la tabla de verdad tenemos que considerar nuestras premisas. En este caso tenemos P y tenemos Q. Al tener solamente dos premisas, tenemos entonces dos columnas. Ahora tenemos que trabajar con los conectores lógicos, que tenemos en este caso los O de P y Q. Luego tenemos el O de la operación grande y finalmente tenemos la negación. Entonces, al tener tres conectores lógicos, vamos a tener tres columnas más. Al tener solamente dos premisas, vamos a obtener cuatro filas. En la primera proposición vamos a considerar entonces que las dos primeras filas van a ser verdadero y las segundas dos falso. Para la siguiente premisa vamos a ir alternando entre verdadero y falso, verdadero y falso. Y así ya podemos iniciar a rellenar nuestra tabla de verdad. Vemos que tenemos P o Q en la primera columna y tenemos que rellenarla. Recordemos que al tener el O me indicaba que si alguna de las dos era verdadero, la respuesta iba a ser verdadero. No importa cuál de las dos o no importa que solo una. Entonces consideramos la columna P y la columna Q y vemos la primera, verdadero y verdadero es verdadero. Tenemos verdadero y falso. Ya como solamente uno era verdadero, sabemos que eso va a ser verdadero. Luego tenemos falso, pero el otro, en este caso, la premisa Q, es verdadera. Por lo tanto, la respuesta va a ser verdadera. Finalmente tenemos falso y falso. Como tenemos dos falsos, la respuesta va a ser falsa. En este caso, solamente es falsa cuando ambas son falsas. Ahora bien, tenemos la siguiente columna, que es la negación de P o Q. Por lo tanto, vamos a trabajar con esta columna que era P o Q. Lo que vamos a hacer es negar esta columna. Entonces, en la primera fila tenemos verdadero. Por lo tanto, la negación va a ser falso. Como tenemos verdadero, luego vuelve a ser falso. Tenemos verdadero, vuelve a ser falso. Y finalmente tenemos un falso y ese se convierte en un verdadero. Y así llenamos nuestra cuarta columna. Para llenar nuestra última columna, la quinta, tenemos que considerar esta columna y esta columna. Y vemos que el conector lógico o la operación que se está trabajando es con una O. Por lo tanto, con que alguna de las dos sea verdadera, nuestra respuesta va a ser verdadera. En este caso, verdadero y falso, como ya hay una es verdadera, la respuesta es verdadero. Ahora, como tenemos nuevamente verdadero y falso, vuelve a ser verdadera. Verdadero y falso, vuelve a ser verdadero. Y en el último es falso, pero la segunda premisa es verdadera. Entonces, la respuesta va a ser verdadera. Y observemos detenidamente la última columna. Observemos que tenemos cuatro verdaderos. Es decir, toda la respuesta final de esta proposición es verdadera. Con ello, podemos garantizar que nuestra proposición original es una tautología. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo me pide determinar si la siguiente proposición corresponde nuevamente a una tautología o a una contradicción. Y la proposición que me están dando es esta que vemos acá. Vemos que tenemos P y R, luego y la negación de P o Q. Entonces, para poder determinar si es una tautología o bien una contradicción, lo que tenemos que trabajar es con una tabla de verdad. Tenemos nuestra proposición. Acá, a diferencia de los ejercicios que hemos resuelto en videos anteriores o inclusive en este mismo video, tenemos que considerar que tenemos una premisa que sería P, tenemos la premisa Q,
Pero tenemos una tercera premisa. Este caso sería la premisa R. Por lo tanto, vamos a obtener 3 columnas iniciales. Luego tenemos que trabajar con los conectores o las operaciones lógicas. Veamos que tenemos, en este caso, la I de P y R. Luego tenemos el O de P y Q. Tenemos la negación. Y finalmente tenemos el I que conecta todo. Por lo tanto, vamos a tener 4 columnas más. Ahora bien, para determinar la cantidad de filas, recordemos que tenemos que considerar la cantidad de premisas, que en este caso son 3, y utilizar la fórmula 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de premisas. Como tenemos 3, sería 2 elevado a la 3, y eso es 8. Por lo tanto, tenemos que tener 8 filas. ¿Cómo las podemos contar hacia abajo? En el primer caso, el P, para llenar ese P, Q y R con verdadero o falso, recordemos que tenemos que hacer todas las combinaciones posibles entre los 3. Una forma muy fácil de hacerlo es, obtenemos las 8 filas. Para llenar el P, vamos a tomar las primeras 4 filas y vamos a colocar verdaderos en esas primeras 4 filas. En las últimas 4 filas vamos a colocar falsos. Una vez que llenamos la primera columna, o sea, la premisa P, vamos ahora a llenar la segunda columna, que sería Q. Recordemos que para P llenamos 4 verdaderos primero y luego 4 falsos. Esa cantidad de verdaderos que llenamos lo vamos a dividir entre 2. Como llenamos 4 primero, 4 dividido entre 2 me va a hacer 2. Por lo tanto, primero voy a escribir 2 verdaderos y luego 2 falsos. Nuevamente 2 verdaderos y finalmente 2 falsos. En la última premisa, en R, cuando siempre tenemos varias premisas, la última siempre va a ir alternando entre verdadero y falso, verdadero y falso. Así hasta llenar todas las filas. Ya tenemos nuestra tabla. Ahora sí podemos empezar a trabajar. La columna que tenemos que llenar en este momento es P y R. Por lo tanto, consideramos la columna P y la columna R. Recordemos que al ser P y R, tiene que ser tanto verdadero P como R para que la respuesta sea verdadera. Si alguna de las dos es falsa, ya nuestra respuesta sería falso. Veamos el primer ejemplo. Verdadero y verdadero, eso es verdadero. Verdadero, pero en este caso R es falso, por lo tanto sería falso. En el tercero, verdadero y verdadero, termina siendo verdadero. En el cuarto sería verdadero y falso, eso es falso porque ya una es falsa. En la quinta, falso y verdadero, ya la primera era falsa, por lo tanto la respuesta es falso. En la sexta, falso y falso, termina siendo falso. En la séptima, falso y verdadero, termina siendo falso. Y en la octava, falso y falso, eso termina siendo falso. Y así llenamos nuestra primera columna. Ahora vamos a llenar la otra columna, la columna que es P o Q. Entonces vamos a considerar la columna P y la columna Q. En este caso, para que sea verdadera, es porque alguna de las dos es verdadera. No importa si una o si la otra, o si ambas en este caso particular son verdaderas, es verdadero. Entonces, verdadero y verdadero, eso es verdadero. Verdadero y verdadero, vuelve a ser verdadero. Verdadero y falso, pero como es un O, con que una de las dos sea verdadero, esto es verdadero. Verdadero y falso, igual que el anterior, es verdadero. Acá tenemos falso y verdadero. Pero de igual manera, en este caso, la segunda premisa es verdadera. Ya con que una de las dos cumpla que sea verdadera, la respuesta va a ser verdadera. Igual falso con verdadero es verdadero. Las últimas dos vemos que tenemos falso y falso. Como aquí ya ninguna de las dos era verdadera, aquí es donde la O se vuelve falsa. Y en la última fila, falso y falso, termina siendo falso. Y ya tenemos nuestra segunda columna con operaciones lógicas completa. Vamos a llenar nuestra tercera columna. En este caso es la negación de P o Q. Entonces, para ello vamos a tomar esta columna y la vamos a negar. ¿Qué era negar? Si teníamos verdadero, colocábamos falso. Y si teníamos falso, colocábamos verdadero. Entonces, verdadero, falso. Como este es verdadero, este es falso. Y así sigo, cambiando todas las que eran verdaderas por lo que es falso. Y lo que era falso lo vamos a colocar como verdadero. Es decir, es cambiar el valor
de verdad o de falsedad de esta columna. Ahora continuamos con la séptima columna. Tenemos que llenar de esta tabla de verdad. Observemos que tenemos que rellenarlo con P y R y luego con no o con P o Q negado o no PQ. Entonces, para poder llenar esto, tenemos que considerar nuestras columnas que están señaladas. Observemos que tenemos una I, que es la que une estas dos columnas o estas dos proposiciones. Por lo tanto, para que sea verdadero es porque los dos tienen que ser verdaderos simultáneamente. Cualquier otra combinación, verdadero-falso, falso-verdadero o falso-falso, la respuesta es falsa. Entonces tenemos verdadero con falso, esto es falso. En este caso falso y falso es falso. Tenemos un verdadero, pero la siguiente premisa es falsa, por lo tanto la respuesta es falsa. Luego falso con falso, esto es falso. Luego falso y falso vuelve a ser falso. Falso con falso vuelve a ser falso. Ahora tenemos falso y verdadero. Como ya una es falso, entonces vuelve a ser falso. Y con la última, nuevamente falso, verdadero, termina siendo falso. Ya tenemos nuestra tabla de verdad completa. Por lo tanto, tenemos que fijarnos solamente en la última columna. Y podemos identificar que cada una de las líneas tiene la letra F. O sea, lo que nos está diciendo es que esto es falso. Al indicar que esto es falso, podemos asegurar con toda certeza que lo que tenemos acá es una contradicción. O concluimos que la proposición dada desde el inicio es una contradicción. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.